Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 323, La herida de la bruja. Hola comunidad querida, ¿cómo están? ¿De qué tiene hambre su vida? Fíjense que la mía tiene hambre de magia. Y de eso les voy a hablar hoy. Y qué mejor que hacerlo el 31 de octubre, que en el calendario de las brujas corresponde a la festividad de Samhain. Y además coincide con el Día de Muertos en México. Ambas tradiciones celebran el contacto del mundo de los vivos con el de los muertos, la cercanía con nuestros ancestros y pues la magia del ciclo de la vida y de la muerte. ¿Quién de ustedes también ha sentido últimamente apetito por la magia? Fíjense que este es un proceso en el que llevo pues los últimos tal vez 5 años de mi vida y con más fuerza el último par. El reconectar con la magia y darle espacio en mi vida a otras fuentes de conocimiento y a reconocer y cultivar ciertas habilidades y sensibilidades que yo tengo. Esto es todo un tema porque yo he crecido con una mamá mágica, con una mamá bruja totalmente y que viene también de un linaje de mujeres medicina y de hombres también. Recuerdo siempre la anécdota del abuelito espiritista y de la abuela médica en la Revolución y de la titi que sabía de herbolaria. Y mi abuela, que también tenía ciertas sensibilidades y sabía muchas cosas, y una de mis tías, que una época leía las cartas, y pues mi mamá, como buena mujer medicina, se formó como médica, pero no se quedó ahí. Tenía ganas de más y entonces toda la vida ha estado abierta a otras formas de sanación, desde la herbolaria, la energía, también las cartas, los cristales y medicinas mucho más sutiles. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy abierta y muy innovadora. En su época se convirtió en educadora sexual y bueno, muchas cosas y mucho trabajo con las mujeres que sigue hasta hoy. Y entonces yo crecí con la colección de tarots de mi mamá, que recuerdo que me llamaban la atención, y con una biblioteca que hoy súper agradezco porque mi mamá tiene unas joyas ahí de libros que ya no se encuentran de muchos de esos temas, con una mamá muy cercana a las medicinas de la tierra, conectada con la cultura mexicana. Y yo desde niña siempre sentí que eso me llamaba la atención y en la adolescencia que mi mamá me invitaba a algunos de sus eventos yo iba, pero nunca me metí de lleno en eso. Y cuando fui creciendo, pues me envolvió el mundo del profesionalismo intelectual y entonces pues me enamoré de la ciencia y creo que en una época caí mucho en la rigidez y el dogmatismo que también puede estar dentro de la ciencia. Y eso me hizo como relegar todo ese tipo de conocimiento, invalidarlo y enfocarme mucho en todo lo que tuviera evidencia científica. Pero en los últimos años algo ha pasado en mí que he tenido otra vez este resurgimiento y esta necesidad de algo más, primero en mi vida y también incluso hasta en mi práctica profesional. Pero para mí ha sido difícil encontrar esa integración de ambos espacios, porque tanto en uno como en el otro puede haber estas polarizaciones de la ciencia occidental y muy patriarcal, rechazando totalmente todo lo que no tiene evidencia científica, y por el otro lado, toda esta parte mágica y más espiritual, a veces también denostando a la parte científica o al mundo material o al mundo físico, que es la realidad en la que vivimos. Entonces ha sido todo un viaje para mí reconciliar esto y me he dado cuenta de muchas formas en las que estar desconectada de mi magia
me ha afectado. Por ejemplo, el desconectarme de mi intuición, y lo noto en mi negocio. Cuando de pronto me dejo llevar por lo que debería de estar haciendo o lo que se esperaría y no oigo tanto mi intuición, entro en estrés, entro en hacer cosas que no quiero hacer tanto, dejo de sentirme a gusto, pierdo creatividad. La creatividad para mí es un indicador de cuando estoy conectada con mi esencia, cuando estoy desde mi intuición. Hay momentos de mi vida donde he conectado con la magia, por ejemplo, a través de la energía sexual, y inmediatamente noto que cuando estoy sintonizada y encauzando mi energía sexual, todo fluye, pero de pronto ha habido momentos en los que me desconecto de esas prácticas y me voy demasiado a la cabeza y otra vez siento esa ansiedad y esa de pronto desconexión y como que le falta algo a mi vida. Así es que en los últimos años, de manera como muy natural y muy orgánica, volví a sentirme muy atraída por todos estos temas y obviamente que pues volteé a mi fuente número 1 de información, que es mi madre, y ha sido muy bonito cómo nos ha acercado todavía más el ahora coincidir en todas estas prácticas. Nos hemos involucrado en muchos cursos, en hacer mucha brujería en casa, y hoy a través de este podcast quiero como salir del closet de la escoba. Y para mí es importante reconocer que hay una parte de mí que es una bruja, con todo ese nombre, y que esa parte bruja es un aspecto también de mi parte científica. Me he dado cuenta que realmente son la misma. Ambas tienen gran apetito de conocimiento, de autodescubrimiento, y a ambas les une la vocación de servicio. Y hoy se están reconciliando, conociendo y encontrando cómo trabajar en conjunto. Y eso ha sido hermoso para mí. Me ha traído mucha sanación a nivel personal. Definitivamente creo que la magia es una forma de autocuidado, que los espacios de brujas son espacios de sororidad hermosa. Y también creo que, como dice una frase que me enseñó una maestra, que soy una mujer de ciencia, porque sí amo la ciencia, me encanta, me fascina, me vuela la cabeza aprender de eso, me encanta encontrar explicaciones desde ahí. Soy una mujer de ciencia convencida que la magia también existe. Y por ejemplo, noto cómo este aspecto intuitivo mío me ha sido tan útil o me es tan útil en mi profesión, y cómo ha sido el motor de grandes proyectos como muchos de mis talleres, como de quién soy yo como terapeuta y por ejemplo la creación de mis tarjetas terapéuticas de ¿Qué tiene hambre tu vida? Yo recuerdo que ese proyecto surgió de mí desde una parte muy, muy visceral, muy de corazón, y ya después lo organicé con la mente y fue fácil hacerlo, porque no fue algo que tuve que pensar, sino fue algo simplemente que surgió, y algo tan auténtico y bonito que por eso ha conectado tanto. Sin embargo, en el momento en el que yo diseñé este proyecto, yo tenía un poquito de temor de cómo iba a ser recibido, y sobre todo cómo iba a ser recibido por mis colegas y cómo iba a ser recibido por mi comunidad. Y por eso yo fui muy cuidadosa, y si revisan quienes tengan el librito de mis tarjetas terapéuticas, de poner como un disclaimer. Hay una frase que ahí dice, esto no es un tarot o no es un oráculo, son unas tarjetas terapéuticas con un sustento psicológico, que además sí lo tienen, pero yo con más intención. Recuerdo que al diseñarlas me puse a investigar cómo funcionan todo el material proyectivo y lo que sabemos desde la neuropsicología hoy para explicarlo, y cómo son útiles en el procesamiento de trauma, lo cual es fascinante. Sin embargo, reconozco que para mí era muy importante sustentar esa parte científica por temor a que este material fuera tomado como una herramienta mágica y que eso afectara como mi prestigio. Hoy me doy cuenta que eso, junto a la desconexión de mi intuición, que impacta en muchas áreas de mi vida, o la desconexión de mi sexualidad, o esta sobreidentificación con mi profesión como una forma de validez,
que todo eso forma parte de algo que se llama la herida de la bruja. Y quiero compartirles sobre esto porque creo que para nosotras las mujeres, independientemente de cómo se sientan con el tema magia y con todas estas prácticas ancestrales, es algo que nos impacta a las mujeres y que puede dar explicación de muchas cosas que vivimos, sentimos o hacemos en nuestra vida cotidiana. Fíjense, la herida de la bruja es un trauma que las mujeres hemos heredado debido a la historia de opresiones, persecuciones y violencias contra aquellas mujeres que no se han conformado con la norma patriarcal. A esas mujeres que han desafiado al patriarcado se les ha llamado despectivamente brujas. De hecho, al día de hoy, la palabra bruja todavía tiene una connotación bastante negativa y se utiliza como insulto contra las mujeres. Pero ¿quiénes eran estas brujas realmente o quiénes son? Porque hoy todavía vemos muchas brujas. Pues las brujas son mujeres sabias, con conocimiento de medicina, conectadas con la tierra, con la naturaleza, conectadas también con su cuerpo, con su ciclo menstrual, mujeres parteras, mujeres conectadas con su sexualidad y que comparten conocimiento entre ellas. Las brujas son mujeres seguras de sí mismas, que escuchan su intuición, autónomas y que no dudan de alzar la voz y de expresarse. Obviamente mujeres así, pues han desafiado el poder patriarcal y por eso han sido sometidas y desplazadas de todas las esferas de poder económico, político, religioso y del poder sobre sus propios cuerpos. De hecho, el control sobre el cuerpo de las mujeres ha sido el mecanismo por excelencia de opresión del patriarcado. Y esta forma de opresión existe desde que se originó el patriarcado y continúa hasta hoy. Ahora, esta persecución de mujeres sabias tuvo una época muy famosa que todos conocemos, que es el periodo de la cacería de brujas, que se dio entre los siglos XV y XVII en Europa y bueno, también en la América colonial. Y es en esa época donde surge el estereotipo de la bruja que ha llegado hasta hoy. O sea, piensen qué viene a su mente cuando piensan en una bruja o qué aprendieron cuando eran niños y niñas sobre las brujas. Pues la idea es que una bruja es una mujer vieja, fea, soltera, en muchas ocasiones depravada sexual, devoradora y asesina de niños, poseedora de un conocimiento maligno, continuadora de prácticas paganas consideradas heréticas para las diferentes vertientes del cristianismo. Y además una bruja realiza peligrosas reuniones entre mujeres. Y pues, aunque eventualmente la Santa Inquisición desapareció, el estereotipo de la bruja siguió reproduciéndose a través de cuentos, a través de pinturas, de leyendas, de películas y hasta disfraces para Halloween. Y saben a través de qué también se ha seguido reproduciendo esta idea de la bruja, a través de la psicología y de la psiquiatría. Desde que surgieron esas disciplinas, han buscado fundamentar, voy a poner entre comillas, científicamente, la locura de las mujeres. No es casualidad que los primeros grandes objetos de estudio de estas disciplinas fueron las mujeres etiquetadas como histéricas o la creación de teorías absurdas como la envidia del pene o la idea de la fragilidad psíquica de las mujeres causada por su ciclo menstrual. La verdad es que hay una historia muy negra de la salud mental donde se ha encerrado a mujeres etiquetadas como locas simplemente porque eran mujeres incómodas para el patriarcado. Además, quiero nombrar que para quienes somos fruto del mestizaje en la América colonial, la herida de la bruja tiene también una gran carga racista. Porque aquí se les llamó brujas a mujeres de pueblos originarios, poseedoras de gran sabiduría medicinal, parteras y acompañantes en la muerte. Y esas mujeres no solamente fueron estigmatizadas por ser consideradas brujas, sino también por ser indígenas. Entonces, la herida de la bruja en Latinoamérica tiene añadida la vergüenza de provenir de un linaje indígena o afrodescendiente. Y bueno, quizá ustedes digan, bueno,
Pero ¿y esto qué tiene que ver conmigo, mujer profesionista y urbana del siglo XXI? Pues mucho, porque aunque la época de la cacería de brujas parece tan lejana, pues tristemente, comunidad, no ha terminado. La opresión a las mujeres y específicamente a las mujeres con hambre de conocimiento y de autonomía sigue hoy en día. Hoy la cacería de brujas se expresa de las siguientes formas: con el control sobre el cuerpo de las mujeres, el cual podemos ver en la gordofobia y la cultura de las dietas, en la violencia estética, en la fobia a envejecer, en la violación a los derechos reproductivos, en la violencia obstétrica y en el control sobre la maternidad, en el desprecio a las mujeres solteras y a las mujeres que no tienen hijos. Junten esas dos cosas, son una mujer soltera sin hijos, y todavía representa una figura muy incómoda para el sistema patriarcal. Todavía las mujeres solteras y que no tienen hijos, y más aún si lo decidieron, son cuestionadas fuertemente, son vistas con lástima. Todavía se considera la soltería como un periodo de espera hasta que llegue una pareja, y la sociedad todavía no acomoda bien esta figura y no entiende que puede haber una mujer y claro, también un hombre plenos en soltería, y que la soltería es una vía de crecimiento y un estilo de vida pues igual de válido que vivir en pareja o que vivir en familia. Entonces todavía hay mucho desprecio a las mujeres solteras, todavía se les llama solteronas. Y también hoy podemos ver la cacería de brujas en los estereotipos negativos hacia las feministas. Fíjense, desde la primera oleada feminista en Europa hasta los movimientos feministas de hoy, siempre los medios de comunicación se han encargado de representar a las feministas como mujeres violentas, mujeres feas, lesbianas, locas, fuera de control. En muchos sectores de la sociedad el término feminista tiene una connotación muy negativa e incluso se utiliza a veces como un insulto. Y noten cómo esto es igualito al estereotipo de la bruja, nada más aplicada en el mundo contemporáneo. A la sociedad actual, muy tecnológica y todo, pero le sigue dando terror que las mujeres nos cuestionemos, que ocupemos los espacios públicos, que estemos transformando los espacios privados y que alcemos la voz para reclamar nuestros derechos. También la cacería de brujas se expresa hoy con la invalidación de conocimientos empíricos y ancestrales que se siguen considerando inferiores a los científicos, y además con la apropiación cultural sistémica de los mismos. Y no solamente seguimos viviendo la cacería de brujas hoy, sino que además estamos cargando con este dolor ancestral, vivimos con una herida abierta. Porque el dolor de esa bruja torturada, la rabia de la loca encerrada, el miedo de las mujeres que han tenido que ocultar sus saberes y transmitirlos en secrecía, no es algo que quedó en el pasado. Lo sentimos las mujeres de hoy. La herida de la bruja es un trauma colectivo y transgeneracional. Es un estado de miedo, de vergüenza, de rabia y de inseguridad que hemos heredado de las mujeres generación tras generación. Por eso muchas mujeres hoy nos sentimos como con falta de confianza en nosotras mismas y en otros, o muy dudosas, o tenemos que hacer todo este trabajo de conocernos y de aceptarnos porque traemos este bagaje. Lo hemos heredado como parte del inconsciente colectivo y también lo hemos heredado físicamente a través de la expresión de nuestros genes. Como yo ya les he explicado en otros episodios, el trauma es la modificación fisiológica que resulta de tenernos que adaptar a un estado de amenaza y peligro continuos. Entonces, las mujeres que han sido perseguidas han tenido que adaptarse a vivir en un estado de estrés crónico y por lo tanto han desarrollado complejos mecanismos de defensa que, como han resultado ser valiosos para la sobrevivencia, pues se han heredado genéticamente a sus crías. Ciertamente habrá algunas mujeres más sensibles a esta herida que otras. Yo, por ejemplo, me considero una. Y eso es quizá porque quienes somos sensibles, en nuestro linaje han habido mujeres medicina y brujas que han sido acalladas y perseguidas. Y quizá porque algunas de nosotras nos sentimos fuertemente
atraídas al llamado brujil, pero no lo hemos podido expresar del todo. Para que esto quede más aterrizado, quiero compartirles cómo se manifiesta la herida de la bruja en nuestra vida cotidiana y quizá puedan así ir notando si ustedes viven también con esta herida. 1, estar en el closet de la escoba, es decir, sentirse llamadas hacia prácticas mágicas, pero tener miedo de manifestarlo por quizá creencias, a veces creencias religiosas de decir, no, eso es del diablo, o por, como yo, no tener estas fuertes creencias de la ciencia y decir, no, ¿cómo voy a hacer esas cosas? O muchas veces por el miedo al que dirán. Entonces, este miedo puede hacer que nos escondamos y escondamos nuestros dones intuitivos, mágicos y sanadores y que constantemente dudemos de ellos. 2, otra forma en que se manifiesta la herida de la bruja es en el tratar de encontrar siempre el lado científico a todo, como una manera de validarlo y entonces así sí sentir el permiso de integrarlo a la vida y poder hablar de eso. Fíjense cómo ha pasado eso con muchas prácticas. Hoy está muy de moda y todo el mundo medita y habla de mindfulness porque recientemente la ciencia occidental ha podido demostrar sus beneficios y qué es lo que pasa en el cerebro cuando una persona medita. Pero la meditación y la oración son prácticas que llevan milenios y que muchas personas se han podido beneficiar de ellos, aunque antes no teníamos una explicación, pero hoy ya es válido hacerlo. O vean cómo hoy está socialmente aceptado decir cosas como trabajo con afirmaciones o voy a manifestar una intención, pero no está bien visto decir cosas como voy a decir un conjuro, cuando realmente es lo mismo, porque los conjuros, las afirmaciones, las intenciones son el uso del lenguaje. Pero no tiene la misma recepción el decir conjuro que el decir afirmación. Claro, hoy como el trabajo con las afirmaciones y con la intención también está siendo avalado por científicos occidentales, en su mayoría hombres blancos, pues entonces ahora parece que eso sí es válido y como entonces la física cuántica y las neurociencias. Entonces ahora sí. 3. La herida de la bruja hace que no te sientas cómoda de nombrarte feminista o de nombrarte bruja como tal o practicante de Wicca, por ejemplo, o animista. Noten aquí también qué interesante que está muy normalizado que una mujer se nombre, por ejemplo, como católica o como musulmana, o sea, como practicante de alguna religión patriarcal. Pero se le considera una persona extraña, rara, si dice que es practicante de algún otro tipo de creencia espiritual. O hoy tiene mucha validez y da estatus decir que se posee un título como profesional de la salud. Soy médica, soy psicóloga, soy fisioterapeuta, pero no se ve igual el decir soy terapeuta energética o trabajo con herbolaria. O pues simplemente soy una bruja que utiliza muchas herramientas. 4. La herida de la bruja también se puede notar cuando hay deseos de hacer ciertas prácticas en casa, pero no se siente la libertad para hacerlo. No sé, quizá quieras montar un altar a la diosa o prender un palo santo, pero te da cierta vergüenza y no quieres incomodar a otros o qué pensará mi esposo, qué van a decir mis hijos. Y qué interesante que nadie dice si hay figuras de santos, cristos o vírgenes en una casa. Incluso ahora que se ha popularizado, no sé, poner a un Buda o poner a algún dios del panteón del hinduismo, eso está bien porque además terriblemente se han banalizado y aquí en Occidente se consideran adornos. Pero otras cosas es como, no, a ver, eso está muy raro, que son esas cosas esotéricas. 5. Tal vez has querido dar el paso de compartir tus habilidades y conocimientos mágicos con el mundo, pero dudas de tu capacidad y tienes el miedo al que dirán. Tal vez has querido emprender en algo de este rubro, pero hay mucho miedo.
una de las formas más claras en las que se manifiesta la herida de la bruja es dudar de tu intuición. ¿Cuántas veces no tienes que razonar una respuesta, sino que la sientes? Pero vivimos en un mundo tan racional que nos ha desconectado de nuestro cuerpo y de nuestras emociones que ya no le creemos a esa parte intuitiva. Y entonces nos damos mucho por la mente. Y en muchas ocasiones, si no es que la mente esté incorrecta, pero nada más irnos por la mente es una parte fraccionada de nuestro ser. Y entonces, ¿cuántas veces no les ha pasado que decían, es que yo ya sabía, es que eso no me latía, es que eso sí me latía, pero no me hice caso y da mucho coraje? Dudar de la intuición puede verse hasta en el plano físico, que es algo de lo que hemos hablado aquí mucho, que es dudar de nuestra hambre, de nuestra saciedad, dudar de la fortaleza de nuestro cuerpo. Punto número 7. Vivir en estado de estrés crónico. Vivir desde una mentalidad de carencia y estar siempre en estado de sobrevivencia. Aunque en muchas ocasiones todo esto no empate con tu realidad, es parte de la herida de la bruja. También el sentir miedo, desconfianza y vergüenza, que a veces ni siquiera se sabe de dónde procede. El miedo a expresar tus opiniones, creencias, emociones, necesidades y deseos. La vergüenza por ser quien eres y el rechazo a tu autenticidad. La necesidad de encajar, de no llamar la atención, de pasar desapercibida. El miedo a ser vista, el miedo a hablar en público, ser el centro de atención. Sentir que eres demasiado o que eres muy intensa, o sentir que no eres suficiente y estar dudando constantemente de ti misma y por lo tanto buscar obsesivamente la validación externa, ya sea a través del reconocimiento de otros o por ejemplo estudiando y coleccionando diplomas y títulos. Todo eso es parte de la herida de la bruja. También el miedo a que tu información o tu conocimiento sean robados. Y a nivel cuerpo, esta herida ha contribuido al terror por envejecer o por engordar, a la vergüenza corporal, a la desconexión de nuestra sexualidad, al rechazo y asco por el ciclo menstrual, a vivir una maternidad desde el miedo. La herida de la bruja se puede manifestar también a través de enfermedades, específicamente enfermedades en el área de la garganta, porque es esta incapacidad de expresar nuestra voz y decir lo que necesitamos o decir no. También se puede manifestar a través de depresión, ansiedad, problemas sexuales y de fertilidad. La herida de la bruja a veces se siente como una constante insatisfacción, como sentir que pues no se está cumpliendo tu misión de la vida o algo falta. También como problemas con el dinero, con la abundancia, con el emprendimiento. A nivel relaciones, esta herida genera que muchas mujeres sean complacientes, que tengan dificultad para establecer límites y que se involucren de una forma no sana con otras mujeres, como una competencia, envidia o chismes. También la herida de la bruja puede hacerte sentir muy sola, con estas ganas de tener un grupo de mujeres con quienes compartir y una relación más profunda, pero no encontrar mujeres en eso. O a veces que te sientas muy sola porque parece que eres la única que tiene estas ganas de vivir una vida más mágica. Algunas mujeres con herida de la bruja pueden tener recuerdos de haber sido lastimadas o reaccionar como si les hubieran lastimado, aunque en su vida no hayan pasado nunca por ello. Y también la herida de la bruja se puede manifestar en una desconexión de tu propio linaje y cultura e incluso sentir vergüenza de ello, sobre todo si en el linaje se proviene de grupos originarios, de descendencia de África, o cuando en el linaje han habido abiertamente mujeres medicina o brujas. Escuchando esto, ¿quién se identifica con la herida de la bruja? Yo quisiera invitarles ahora mismo a un acto de compasión a las mujeres de nuestro linaje que tuvieron que desarrollar todo este tipo de mecanismos de defensa para sobrevivir. Entendamos que estar en un estado de estrés crónico, el sentir siempre miedo, inseguridad, duda de una misma,
el estar tan desconectadas de nuestra intuición, el miedo a ser vistas, pues es muy lógico si entendemos que viene pues de un momento en el que realmente era peligroso mostrarnos como mujeres sabias, mostrarnos como mujeres seguras, el mostrar nuestros talentos. Entonces vamos a agradecer que con todo el dolor y opresión que vivieron, las mujeres de nuestro linaje han dado muestra de resiliencia como ningunas. Y gracias a ellas, hoy estamos aquí. Como dice la arenga feminista, somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. También invito a un momento de autocompasión, entendiendo que mucho de nuestro sentir, pensar y actuar ha estado motivado por este trauma, que obviamente ha sido inconsciente. Y que hoy que tenemos una forma de nombrarlo y que hoy que tenemos esta información, podemos actuar distinto y empezar a sanar esa herida. Porque sí, les tengo una buena noticia, comunidad. Las brujas estamos despertando y lo estamos haciendo más fuerte que nunca. Y hay formas muy claras de poder sanar esta herida. De hecho, yo creo que estamos en un momento histórico donde nos toca a estas generaciones sanar esta herida. ¿Han notado que en los últimos años ha habido un gran resurgimiento y apertura de todos los temas brujiles y mágicos? Hay estadísticas de las grandes editoriales en el mundo en los que se ve que en estos últimos 10 años se han publicado más que nunca libros sobre brujería, herramientas mágicas, espiritualidad. Hoy es ya común ver cursos de tarot, cursos de cristales, que se vendan por internet, kits para hacer limpias, que se vendan amuletos, péndulos. Hoy hay más acceso y menos tabú a las plantas medicina o a otras terapias como la terapia con sonido o la herbolaria. Y aunque este resurgimiento no deja de tener sus puntos problemáticos como la apropiación cultural, la explotación, la banalización de todo esto y como siempre pasa porque seguimos viviendo en un mundo patriarcal y capitalista, pues todo esto lo convierte el capitalismo en un objeto de moda y consumo. Sin embargo, creo que este movimiento habla de algo más. No es casual que este resurgir de la magia se dé en la ola tan fuerte de feminismo que estamos viviendo. Lo mismo pasó en la ola feminista de los años 60, donde se crearon los círculos feministas, donde el tarot volvió a tener un gran auge, sobre todo en Estados Unidos, donde se vivió el auge también de los psicodélicos. Y en ese entonces también hubo todo un gran movimiento que llamamos el movimiento hippie, hacia una vida más en contacto con la naturaleza, de más libertad sexual y de el surgimiento de muchos métodos de autogestión de la salud. Entonces, feministas y brujas somos lo mismo y por eso resurgimos en conjunto. Y creo que hoy también, gracias a Internet y gracias al acceso a la información, hoy podemos, las mujeres, retomar esa identidad como brujas, entenderla realmente en este contexto y celebrarla y sanar esta gran herida. ¿Quiénes de ustedes sienten igual que yo que su bruja interna está despertando? Fíjense que ahora me da risa porque me parece muy evidente en retrospectiva cómo en los últimos años mi bruja interna se ha manifestado, pero es tan inteligente que lo ha ido haciendo así de formas sutiles. Por ejemplo, no por nada empecé a llenar mi casa de plantas, pero además no solo eso, empecé a tener una conexión mágica con mis plantas. Me sé los nombres, no sé por qué he memorizado tantos nombres de plantas y empezó un gran amor con las plantas. Acabo de adoptar una gatita, o sea, díganme qué más cosa brujil es esa. Y pues les digo que he integrado mucho más rituales y a mi vida cotidiana. Entonces, todos esos son signos de que la bruja está despertando. Otros pueden ser que te sientas llamada por temas pues, que tienen que ver con la magia, con la espiritualidad, que te sientas también atraída por herramientas como las cartas, los cristales, las hierbas. También que te sientas llamada por la naturaleza, porque es importante saber que cada bruja es distinta. Hay brujas muy del agua, brujas muy del bosque, brujas muy de los animales, brujas urbanas,
Y cada tipo de bruja tendrá sus herramientas. Hay algunas que trabajan mucho con la naturaleza, entonces sentir ese llamado por la naturaleza o una conexión especial con los animales también es parte del despertar de la bruja. También el sentir un hambre más que nunca de amigas y de grupos de mujeres e incluso empezarles a dar más espacio en tu vida. Sentir curiosidad por las tradiciones de tu tierra, de tu cultura y de tu linaje. Quizá incluso te has enterado por primera vez que mujeres en tu familia también en otros tiempos practicaron algún tipo de magia. Quizá has estudiado alguna profesión que tenga que ver con la salud y el cuidado, por ejemplo, medicina o psicología. No es casual que de pronto nos sintamos atraídas por ese tipo de profesiones, pero que además esa atracción esté virando hacia otras formas de entender y trabajar con la salud, que no quiere decir que nos alejemos del todo de las bases científicas occidentales, pero que le estamos dando cabida a otras formas terapéuticas, otras formas de entendernos. Quizá también pues te has involucrado mucho en el movimiento feminista, eso es muy brujil, o en movimientos para salvaguardar a nuestra madre tierra. Y también parte del despertar de la bruja quiere decir que sientas tu intuición o tu energía más sensible. Por ejemplo, que tengas sueños cada vez más lúcidos, que puedas sentir estas corazonadas mucho más claras, el que sientas como de pronto en algún espacio puede cambiar tu energía, el que sientas mucha más empatía con otras personas. Todo eso es parte del despertar de la bruja. Entonces, brujillas, vamos a ver cuáles son algunas ideas para sanar esta herida. Una primera, y que es muy relevante para el tema de este podcast y que también es la razón por la que estoy hablando de la herida de la bruja aquí, es hay que reconciliarnos con nuestro cuerpo. Reconciliarnos con nuestro cuerpo es el acto más revolucionario contra el patriarcado. Es la forma más profunda en la que podemos recobrar nuestro poder. Entonces, desde nuestro tamaño de nuestro cuerpo, nuestra edad o nuestras características, es muy importante conocer a nuestro cuerpo y hacer las paces con él, hacer las paces con nuestros ciclos, con nuestra ciclicidad, entender bien a nuestro cuerpo y cuidarlo y honrarlo es importantísimo. También reconectar con nuestra sexualidad. Hay mucho que sanar en el tema de la sexualidad y de hecho les recomiendo un episodio que hice sobre el hambre sexual. Es el episodio 105. Ahí comparto muchas prácticas para conectar y dirigir la energía sexual. También una forma de sanar esta herida es hacer de su casa un espacio como witch friendly, ¿no? Amigable para las brujas, un espacio brujil. Por ejemplo, rodéate de plantas, adopta un gatito o simplemente haz de tu casa un espacio cómodo para ti. Quizá, si es tu posibilidad, podrías tener un espacio donde guardes tus herramientas, tus libros de magia, o puedas empezar en tu casa, tener un espacio para montar altares o para hacer lo que sea que tú hagas como maga. Quizá te sientas llamada a conectar con el trabajo de plantas maestras y ese también es un camino muy bonito de sanación. Y algo que tenemos que hacer todas es vivir el duelo de la herida de la bruja. Tenemos que reconocer el dolor de todas las mujeres que nos precedieron y el dolor propio, para así poder despertar a la bruja que tenemos dentro en toda su magnitud. Creo que para algunas mujeres también será muy necesario hacer un trabajo más profundo de procesamiento de trauma y para eso pues les sugiero acompañarse de mujeres psicólogas especialistas en trauma y abiertas a estos temas como yo y todas las psicólogas de mi equipo. También creo que una forma de sanar esta herida es educarnos sobre la historia de las brujas y sobre el feminismo, encontrar una maestra, una guía con la cual resonemos y dejarnos llevar por sus enseñanzas. Si están recibiendo el llamado de la brujería, simplemente digan sí, sí y fluyan con lo que llegue. También vayan identificando las herramientas mágicas que llaman su atención y cultívenlas. Por ejemplo, para mí,
una de mis herramientas mágicas es sin duda las cartas. O sea, no por nada tengo una mega colección de cartas, estoy estudiando tarot y además hice mi propio mazo de cartas y ya estoy haciendo el siguiente. Así es que yo me siento llamada por esa herramienta y la he incluido mucho en mi vida, incluso también en mi trabajo. Entonces, vean con qué resuenan y empiecen a conectar con eso. También reconozcan y desarrollen sus poderes mágicos. Todas tenemos poderes mágicos diferentes. Ahorita les voy a hablar de, por ejemplo, algunos, a ver cuáles les checan. Está el poder mágico de la palabra. Yo, por ejemplo, creo que tengo ese poder mágico. Tal vez es mi poder mágico más importante o tal vez el que más he desarrollado. Por eso tengo un podcast. Y la verdad es que sí creo que mis palabras son sanadoras, que sé decir la frase precisa en el momento indicado. Por eso también soy buena comunicando, me gusta escribir y por eso a mí me funciona mucho hacer conjuros, ¿no? Decir frases, intencionar y manifestar con la palabra. Otro poder mágico son los rituales y los hechizos. Siento que yo también tengo ese poder mágico y por eso se me da de forma muy sencilla que se me ocurren en el ámbito de mi trabajo miles de ejercicios creativos. O sea, de verdad para mí, ahora veo mis sesiones de terapia de verdad como un laboratorio brujil muy interesante porque mientras estoy trabajando se me ocurren mil cosas, se me ocurren mil cosas para trabajar, mil rituales que podemos hacer, mil ejercicios y esos son los hechizos. Y también en mi vida cotidiana constantemente estoy haciendo rituales, estoy montando altares, estoy haciendo cosas así. Entonces, ese es otro poder mágico. Otro poder mágico es el poder estar conectada con la tierra y el trabajar con su magia. Tal vez ustedes se sientan conectadas con las plantas, con las hierbas, con los cristales, con los animales. Hacer magia en la cocina, ese también es un poder mágico. Cocinar y también utilizar la comida. Para mí, ahora estoy trabajando, es que la comida es mi maestra, por eso la adoro, porque nunca deja de sorprenderme. Por ejemplo, ahorita estoy conectando mucho con la comida como una herramienta mágica y como una herramienta de poder. Entonces también a través de la cocina se pueden hacer cosas interesantes. Otro poder mágico es poder utilizar la música y el canto para sanar y para conectar. Otro poder mágico es el movimiento y la danza, la sexualidad, el poder sentir y canalizar energía. Y, por ejemplo, hay algunas habilidades psíquicas que todos tenemos, pero que de pronto hay alguna que tenemos más desarrollada. Por ejemplo, la clarisensibilidad, que es esta facilidad para sentir el estado de ánimo de otras personas. Yo, por ejemplo, creo que tengo eso y por eso soy terapeuta y por eso soy una muy buena terapeuta, porque tengo este ojo para, sin que una persona me diga ni pío, yo poder saber qué necesita y por eso poder intervenir. Está también la clarividencia, que significa ver más allá de lo evidente. Y, por ejemplo, para quienes somos sensibles al uso de cartas o de dibujos o de sueños, tenemos clarividencia, que no es más que poder interpretar símbolos. Sabemos más allá de la literalidad del símbolo o podemos entender más allá del texto literal. Está también la clariconciencia, que es el conectar como con inspiración. Por ejemplo, tener mucha como creatividad, generar cosas nuevas, o, por ejemplo, es ese sentir que eso ya lo sabes, pero no sabes cómo lo sabes, o que de verdad de pronto parece que como descargas información del universo porque tienes muchas tomas de conciencia y a veces se te ocurren así cosas, y no es que se te ocurran, como surgen de ti, de algún lugar. O también a veces está la clareaudiencia, que es como poder escuchar con mucha claridad tu voz interna, a eso que le llamamos esa intuición o esa vocecita sabia. Entonces, como ven, o sea, las habilidades psíquicas no son este estereotipo de como que esta mujer
como con una bola de cristal, ¿no? Sino realmente son sensibilidades que nos hacen estar más en conexión con nosotras y con otros. Entonces, cultivarlas, identificarlas, también es una forma de sanar la herida de la bruja. Y por supuesto, hacer comunidad. Hacer una comunidad bonita, profunda, con otras mujeres, que no tiene que ser para hacer cosas mágicas, pero simplemente tener buenas amigas y darle espacio a las amigas y ser una colega generosa y ser una colega linda y una amiga presente y alguien detallista y sanar las heridas que haya con la mamá o con cualquiera de las mujeres de tu vida es muy importante para sanar esta herida. Ya para ir cerrando, quiero recomendarles recursos para sanar esta herida. Les recomiendo el libro Calibán y la bruja de Silvia Federici y también de ella Brujas, Casa de Brujas y Mujeres. El libro Brujas de Mona Chollet. El libro de Lisa Lister, Bruja, Despertar el Poder Ancestral de las Mujeres. Un libro precioso que se llama Rituales Femeninos para las 4 Estaciones de Marianne Graceli Meyer. Y también me gusta mucho la página y la cuenta de Instagram de Celeste Larsen. Ese está en inglés, pues está muy lindo. Les voy a dejar todos estos nombres y recursos por escrito en las notas de este episodio. Me despido reconociéndome como bruja, como hija orgullosa de un linaje de brujas. Reconozco mis poderes, los agradezco, cultivo y pongo al servicio. Amo la ciencia y también amo a la magia. Para mí son 2 caras de lo mismo. Son expresiones de una pasión por el conocimiento, un deseo de entender, de sanar y de ayudar. Suelto la identificación con títulos y etiquetas porque me limitan. Yo soy más que eso. Soy una bruja que tiene muchas herramientas poderosas y mi intuición me indica claramente cuáles usar y con quién. Muchas gracias por escuchar. Hasta el próximo programa. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.